Operaciones semánticas. Las operaciones semánticas están dadas por un conjunto de reglas reversibles, tanto de calefacción y refrigeración, denotado por la equivalencia estructural, y por una sola regla de reducción, expresada por la flecha hacia la derecha. Asimismo, estas reglas operan sobre soluciones de la forma multiconjunto de reglas de reacciones, implica el multiconjunto de moléculas M. En primer lugar, tenemos la regla de la estructura join, la cual es reversible y estructuralmente equivalente. Lo que esencialmente quiere decir la regla es que el operador de composición paralela para procesos es conmutativo y asociativo. De igual forma, la regla de estructura AND es reversible, estructuralmente equivalente, y el operador de unión de multiconjuntos para reglas de reacción es conmutativo y asociativo. Luego tenemos que la regla de estructura DEF especifica el calentamiento de una molécula definida. DEF reacción D en la molécula P, lo cual cambia el conjunto de reglas de reacción R, añadiendo una nueva definición D. La sustitución sigma punto de encuentro D es aplicada tanto a la definición D como a la molécula resultante P para asegurarse que las variables definidas en la definición D son libres. Finalmente, la regla de reducción red define un solo paso computacional donde el patrón de unión J se corresponde con una molécula en la solución usando la sustitución sigma punto de encuentro R, cuyo dominio son las variables recibidas del patrón de unión. Una vez que la sustitución haya sido realizada, la molécula P es puesta en la solución. Podemos pensar en variables definidas como puertos y las variables recibidas como argumentos formales, y aplicando la sustitución sigma punto de encuentro R a la molécula, como reemplazando argumentos formales por argumentos reales de acuerdo al patrón de unión. Ahora vamos a examinar algunos ejemplos de expresiones del join cálculo. Ejemplo 5.1. En esta expresión contamos con una definición la cual corresponde al patrón de unión y la molécula resultante al emparejar dicho patrón. Asimismo, aplicamos el concepto de reflexibilidad sobre la molécula P. En esta expresión del yo en cálculos X es un nombre definido, vinculado a P, mientras que Y es una variable libre. La expresión toma un nombre transmitido localmente a X en P y deja fuera de la definición a Y. Esto es ilustrado mediante la siguiente secuencia de pasos, asumiendo que P es igual a X de B conectada a X de W. Primero se tiene que el multiconjunto de reacciones vacío implica la definición de un proceso X que reciba una variable U, nuestro patrón de unión, y la reacción es igual a Y de U en la molécula resultante X de B conectada con X de W. Mediante la definición de reflexión podemos reescribir esta parte de manera equivalente como X de U resulta en Y de U implica X de B conectada a X de W. Luego usamos la regla de estructura join para obtener el operador de la suma de conjuntos múltiples. Ahora se aplica la regla de reducción, de tal manera que se hace la siguiente sustitución y se reemplaza el átomo X de B con Y de B. Posteriormente se aplica nuevamente la definición de reflexión y la propiedad asociativa junto a la regla de estructura def de derecha a izquierda para obtener la expresión final, que como se menciona en un inicio, deja fuera de la expresión a Y. Ejemplo 5.4. En esta expresión del yo en cálculos, las variables x y y están definidas y por lo tanto vinculadas a la molécula P. Las variables b y k son recibidas y por lo tanto vinculadas a la definición. Sin embargo, cualquier ocurrencia de b y k en la molécula resultante P aparecerá libre en toda la expresión. En la introducción del capítulo se menciona el siguiente ejemplo en el cual se usa esta expresión. Se tiene que el multiconjunto de reacciones vacío implica que el multiconjunto de moléculas de Ready Printer conectada con Job File resulta en Printer File. Está definido en la molécula resultante Ready Laser Job F1. Mediante una serie de reglas de equivalencia estructural y reducción, obtenemos el siguiente resultado, en donde, como se mencionó, en un inicio las variables recibidas aparecen como variables libres en la molécula P.
Ejemplo 5.5. En esta expresión del cálculo join tiene un comportamiento no determinista, ya que se tiene que seleccionar entre la molécula P y la molécula Q. Ejemplo 5.7. Esta expresión del cálculo join crea un número ilimitado de réplicas para la molécula P. Equivalencias de expresiones del join cálculos. Dado que vamos a hablar del cálculo join, necesitamos una sintaxis reducida para explicar las equivalencias, aunque esta será totalmente equivalente a la sintaxis total. En esta se consideran átomos, moléculas y definiciones. Algo a tener en cuenta es que los átomos en esta sintaxis solo contienen mensajes monoicos, es decir, que solo tienen un elemento. No hay conjunciones de definiciones y además estamos asumiendo que todas las reglas de reacción están integradas, lo que va a enfriar toda la expresión en un único proceso que va a definir los encabezados. Ahora para la congruencia estructural y sintáctica, tenemos que con el símbolo de equivalencia denotaremos congruencias estructural, la cual es la relación más pequeña para procesos y para sus definiciones, las cuales no hayan átomos libres, o a esto también se le llama que solo tengan nombres frescos. También tenemos el símbolo de equivalencia junto con un alfa, al cual le llamamos renombramiento alfa, el cual significa que a pesar de que cambiaremos los nombres de las variables límite, se va a mantener la congruencia estructural. Veremos las congruencias estructurales como tal, y cabe resaltar que en muchas de estas se puede ver asociatividad y conmutatividad. Como en la primera podemos ver que se aplica una conmutatividad, dado que en una molécula compuesta por PQ va a mantener su congruencia estructural que una molécula compuesta por QP. También en la siguiente línea podemos ver que se mantiene una propiedad asociativa en una molécula compuesta por tres procesos. Se asocia de forma diferente, pero mantiene sus propiedades estructurales. Algo parecido pasa cuando trabajamos con una definición. Entonces podemos ver que se hace también una especie de conmutatividad. Igual se van a mantener las propiedades estructurales. En la última línea podemos ver que con solamente definiciones podemos también cambiar el orden en que se aplican estas definiciones y se van a mantener las propiedades estructurales. Aquí vemos el operador renombramiento alfa, con el cual estamos indicando que P y Q son procesos que son estructuralmente semejantes, pero el nombre de sus variables cambia. Para la segunda línea, vemos que si P y Q son estructuralmente congruentes, entonces una molécula compuesta por PR va a ser estructuralmente congruente con una molécula compuesta por QR. Ahora bien, tenemos esta última relación que es un poquito más compleja, que dice que si R y S son congruentes estructuralmente y P y Q también lo son, entonces podemos crear una congruencia estructural entre dos definiciones que implican R sobre P y P sobre Q. Tenemos en cuenta que los operadores que actúen sobre otros son congruentes entre sí y los operadores sobre los que se actúa que también son congruentes entre sí para mantener esta congruencia estructural. Podemos ver aquí los operadores semánticos que se van a tratar con transiciones. Esta primera es una transición delta, que nos va a referir a una relación de reducción delta. Puede tomar valores tau y valores de definición, donde una transición de definición va a aplicar esa definición y una transición tau lo que va a hacer es aplicar procesos internos. Aquí tenemos que P tras una transición delta pasa a ser P'. Con esto podemos armar otras relaciones. Por ejemplo, que una molécula compuesta por PQ tras una transición delta va a transformar igualmente la P en P'. También con una definición pasa exactamente lo mismo. Igualmente, si la transición es de tipo tau, o sea, de procesos internos, también va a transformar P en P'. Finalmente tenemos que Q se transforma tras una transición delta en Q', siempre que P sea congruente con Q y P' sea congruente con Q'. Para finalizar esta parte tenemos el lema 5.1. En resumidas cuentas, lo que dice es que todo esto que aplicamos en congruencias en Core Calculus nos va a servir para todo el conjunto de sintaxis de Join Calculus. Continuando con las equivalencias de expresiones, tenemos la equivalencia observacional, la cual se define como una relación que establece que dos procesos son equivalentes si tienen el mismo comportamiento observable en cualquier contexto de observación.
Para esto, vamos a definir la habilidad de un proceso P para dar un nombre a la variable X. Es decir, P está condicionado por X para la salida sincrónica. Esto se define como el predicado de X perteneciente a las variables libres de P y existe un nombre recibido, existen reglas de reacción y existen moléculas, tal que desde vacío en el conjunto de reglas de reacción y el predicado en el conjunto de moléculas, pasando por una secuencia de reducciones y equivalencias estructurales, nos da como resultado un conjunto de reglas de reducción y moléculas tal que emiten una salida para X. Esto lo podemos observar en el siguiente ejemplo para el proceso P, siendo la definición de S reaccionando en X y S reaccionando en Y sobre S. Entonces partimos desde vacío en el conjunto de reglas de reacción y este predicado en P. Hacemos dos operaciones de equivalencia para este y para esta definición sobre S. Entonces podemos observar que acá esto pasa al lado de las reglas de reducción, de reacción, y este se convierte en la unión. Luego al pasar a la reducción es donde vamos a reemplazar el argumento formal. Como resultado, acá reemplazamos X. Entonces podemos observar que el conjunto de nombres de recibidos es vacío, mientras que las reglas de reacción eh, tenemos S reacciona en X y S reacciona en Y. Y las moléculas también tenemos el conjunto vacío. Ya observando esto podemos ver que se cumple este enunciado, dado que P nos da una salida en X. También tenemos que observar que no emite solo una salida para X, sino también emite una salida para Y, eh, lo cual mm, para este caso y todos los casos no significa que tenga que emitir siempre la salida solo en X. Es válido si emite otras salidas. La congruencia observacional entre procesos es la mayor relación de equivalencia, definida con este símbolo. Es un refinamiento de los um, eh, anzuelos de salida, que es reducción débil cerrada, y que es una congruencia para definiciones y composiciones paralelas. Tenemos Q como la definición de S reaccionando en X sobre S, y tenemos R la definición de S reaccionando en Y sobre S. Tenemos P condicionado X, P condicionado Y, Q condicionado X y R condicionado Y. Para todo P y Q, si P es congruente a Q, tenemos las siguientes propiedades. Para todo X perteneciente a N, P condicionado X, por lo tanto, Q condicionado X. La segunda es si P al pasar por una serie de operaciones semánticas no P, entonces, por lo tanto, existe no Q, donde Q pasando por operaciones semánticas no Q. Y no P y no Q son congruentes. Tercero, para todo D, definición de D sobre P es congruente a la definición de D sobre Q. Y cuarto, para todo R, R concatenado P congruente a R concatenado Q. En el siguiente ejemplo podemos observar un poco esta regla. Entonces tenemos la definición de Z reaccionando en TU, ZT reaccionando en TU sobre ZX no es congruente a la definición de ZT reaccionando en TU sobre ZY. ¿Por qué? Entonces podemos observar que el primer proceso emite una salida en X. Dado esta definición, al hacer las operaciones, podemos observar que en el conjunto de reglas de reacción tenemos a ZT reaccionando en TU. Entonces, ya que está sobre ZX, tenemos como resultado
XU. Mientras que al seguir esta misma regla de reacción, en ZY vamos a tener YU. Entonces, eh, no es cierto que esto nos dé una salida para X, ya que da la salida para Y no es congruente. En esta sección de la presentación vamos a introducir un ejemplo práctico y sencillo que nos ayudará a entender mejor cómo funciona el en cálculos en la resolución de problemas relacionados con la concurrencia y la distribución de sistemas. Analizaremos el problema, la implementación utilizando en cálculos y las implicaciones de este enfoque. Imaginemos que nuestro objetivo es desarrollar un sistema de cola de mensajes eficiente y distribuido, que permita agregar mensajes a la cola, eliminar mensajes de la cola y procesarlos de manera concurrente y distribuida, garantizando una comunicación efectiva entre los diferentes componentes del sistema. Para implementar este sistema, comenzamos creando canales para agregar, eliminar y procesar mensajes. Luego, empleamos definiciones join que se encargan de gestionar el envío y la eliminación de mensajes. Por ejemplo, cuando un mensaje llega al canal agregar, la cola se actualiza automáticamente, añadiendo el mensaje recibido. De manera similar, si un mensaje se envía al canal eliminar, se elimina de la cola de manera eficiente. El procesamiento de mensajes se lleva a cabo mediante la aplicación de reglas de reescritura, las cuales especifican cómo se procesan y modifican los mensajes en función de su contenido y estado. Este ejemplo ilustra las ventajas del uso del join cálculos en la programación distribuida, como el paralelismo implícito y la simplificación del razonamiento sobre concurrencia en sistemas complejos. No obstante, también revela que, en situaciones más avanzadas o complicadas, la implementación utilizando join cálculos puede resultar más desafiante. A continuación, analizaremos algunas conclusiones clave que podemos extraer del estudio del join cálculos en la programación distribuida. El join cálculos es un modelo expresivo y simplificado que facilita la programación concurrente y distribuida, proporcionando escalabilidad en sistemas distribuidos de gran envergadura y permitiendo razonar sobre la corrección y seguridad de estos sistemas. No obstante, el join cálculos presenta una curva de aprendizaje considerable para aquellos que no están familiarizados con modelos de concurrencia similares y su adopción en la industria aún es limitada. A pesar de esto, el join cálculos ha influido notablemente en la investigación en sistemas distribuidos y lenguajes de programación, llevando al desarrollo de herramientas y bibliotecas basadas en join cálculos para simplificar la programación distribuida en otros lenguajes. Además, existe un gran potencial para futuros avances en la computación distribuida mediante la aplicación de este enfoque innovador. En resumen, el join cálculo se presenta como un modelo valioso en la programación distribuida, ofreciendo una serie de ventajas significativas para el diseño y razonamiento sobre sistemas distribuidos y concurrentes. A pesar de sus limitaciones, es un enfoque que vale la pena explorar para aquellos interesados en el diseño y desarrollo de aplicaciones distribuidas eficientes y seguras, así como para aquellos que deseen profundizar en el campo de la investigación en sistemas distribuidos y lenguajes de programación.